Contenedor FM, y bueno, estamos acá con Gabriel Pombo, escritor uruguayo y bueno, de profesión abogado. Por allí estamos hablando sobre La leyenda continúa, Jack el Destripador. Qué tema ese, ¿no, Gabriel? Bueno, impresionante, ¿no? es un tema señero en la criminología mundial y que hay países donde realmente es materia de, digamos, de estudios de criminología. O sea, como nosotros tenemos en la Facultad de Derecho nuestra exámenes sobre derecho agrario, derecho comercial, derecho civil, bueno, en Gran Bretaña, bueno, es una de los temas que son motivo de estudio, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Se trata de una temática puramente británica e inglesa, que ha tenido repercusiones a nivel mundial. Por lo tanto, es lógico que en países como el nuestro, que son totalmente alejados de allí, no se conozca y hasta se desvalorice, digo. Y el punto es que nadie está valorizando crímenes que por supuesto son repudiables, inaceptables, pero sí considero que es válido toda la época que contextualiza esos crímenes. Y los escenarios, ¿no? El escenario, digamos, la proyección social que tuvo, que brevemente alguna comenté, que hasta tuvo cosas positivas, ¿verdad? Que permitió echar luz sobre situaciones de pobreza, miseria y buscar de alguna manera sanearlas por medio del gobierno de la época. Y bueno, es un caso emblemático de la criminología mundial. Tiene, digamos, este ha sido uno de los programas donde ustedes, tú, Víctor, con gran amabilidad me has dado tiempo para explayarme, pero es un tema que lleva horas y horas para poder más o menos adecuarlo. Para eso está el libro. Bueno, aquellos que tengan a bien comprarlo o que quieran ingresar a internet, ¿verdad? Como mencioné en los distintos enlaces o link, lo pueden leer y bueno, van a tener una idea aproximada, ¿no? más profunda sobre la temática. Acá en una muy agradable charla, bueno, le podemos dar algún pantallazo a los oyentes. Sí, no, obviamente, y solamente eso. Súper tenso, ¿no? De modo pues que si tenés otra pregunta ahí, con muchísimo gusto, vamos. Sí, por allí, ¿qué se conoce de la nueva teoría de Russell Edwards? Bueno, ya no es la nueva teoría, porque como en el bloque anterior mencioné, hay otra más flamante, más nueva, que es la del médico Weston Davis. Exactamente. Es la última teoría que yo menciono en mi libro, porque mi libro tiene unos meses de editado, y era la novedad ultimísima y más flamante, que salió a luz, digamos, en la web, en internet primero, y después con la edición de los correspondientes libros, en el mes de septiembre del año pasado, del 2014, y estalló en la web. Realmente, incluso al día de hoy, si tú pones última teoría, van a mencionar esa más que la que yo mencioné del Dr. Weston Davis. Russell Edwards, ¿quién es? Bueno, es un investigador que es a su vez un importante comerciante, es un individuo que tiene su capacidad económica importante, y que desde hace años se dedicó como hobby al estudio de la temática de Jack el Destripador, de sus crímenes. O sea, no es un especialista en la materia, sino un aficionado que ha tenido mucho entusiasmo en la temática. Y también, en mi modo de ver, ha actuado de una manera lucrativa y de una manera espuria. O sea, no ha sido honesta la actuación de Russell Edwards. Y considero, en este caso más que considero, no tengo dudas, de que estuvo inspirado su libro, su hipótesis, su teoría, en fines de ganar, de sacar la mayor cantidad de libros posibles, de tener el mayor impacto mediático, en fines mediáticos y en fines de dinero. ¿Por qué considero esto? Bueno, porque este hombre utiliza el ADN, pero lo utiliza la técnica del ADN, que es la joya de la criminología, que es, bueno, he oído hablar de ADN y creemos que es una cosa mágica que resuelve crímenes del pasado. Bueno, el ADN, por supuesto que es un método maravilloso que permite y ha permitido dilucidar asesinatos y otros delitos que estaban impunes, con décadas de anticipación, y detener y mandar a la cárcel y castigar a los responsables. Pero no es una panacea, o sea, no puede utilizarse en todos los casos. Y para emplear válidamente, eficazmente, la metodología del ADN, uno tiene que disponer de las muestras adecuadas, ¿verdad? Con las cuales cotejar y poder
realmente hacer una comprobación científica. Y en este caso no las hay. La persona que tú mencionas, Russell Edwards, presenta su hipótesis de que supuestamente hace unos pocos años, en un remate, compró un chal que pertenecería, todo en condicional, ¿verdad?, a una de las víctimas de Jack el Destripador, llamada Caterina Douglas. A su vez que ese chal insólitamente estuvo 126 años, porque esto fue el año pasado, esta teoría, 126 años sin ser lavado, y que a su vez estaba impregnado de muestras de sangre y de semen del asesino y de sangre de esa víctima llamada Caterina Douglas, a la cual presuntamente se le adjudicaba que era la propietaria de ese chal. Que dicho sea de paso, uno entra nomás a internet y puede ver que es un chal muy bonito, muy bordado, con una tela de cierta fineza, que sería totalmente ilógico que una prostituta que vivía una vida miserable pudiera tener esa prenda. Pero bueno, nada tiene fundamento en este caso. Pero lo más reprobable del tema fue que Russell Edwards presuntamente contrató a un perito de origen finlandés y especializado en el análisis del ADN mitocondrial, que practicó exámenes genéticos sobre descendientes tanto del presunto asesino, que era Aaron Kominsky, que fue un judío internado en un hospital psiquiátrico y que falleció en 1919, víctima de una gangrena, y que estaba totalmente desequilibrado, y que algunos entendieron que era un candidato plausible, mucho antes que Russell Edwards. Y también encuentran a una tataranieta de la víctima Caterina Douglas. Presuntamente se llevan a cabo análisis genéticos con las muestras que había en esa prenda sobre estos dos descendientes, tanto del asesino, del presunto asesino, como de la presunta víctima. Y bueno, bingo, da positivo. Da positivo, y por lo tanto, con esa excusa, se utiliza como prueba, entre comillas, prueba fundamental de que por fin se descubrió el enigma centenario de Jack el Destripador. Y bueno, con bombos y platillos eso empieza a inundar la web, y es un sensacionalismo que permite vender decenas de libros. Pero aquí que después, cuando verdaderos expertos acreditados en análisis mitocondrial del ADN tienen acceso a esas pruebas y hacen sus propios análisis, dicen que no, que evidentemente podía haber sido esas personas como podían haber sido cientos, si no miles de pobladores que estuvieran viviendo allí en la zona de Whitechapel. O sea, no tiene validez científica ninguna. O sea, fue todo un invento que se hace con el mero afán de vender libros y de que su autor tenga su cuarto de hora de fama. Eso es lo que puedo decirte de esa teoría, que yo la menciono en un capítulo, que es el capítulo 8, que le dedico a una reseña y análisis de las más modernas teorías, que se llama justamente las nuevas teorías, ese capítulo. Muy bien. Aaron Kominsky, ¿te suena? Bueno, precisamente es la persona sindicada como asesino en la teoría de Russell Edwards, ¿verdad? En la teoría del ADN mitocondrial. Bueno, pero no fue Russell Edwards, que es un autor moderno, digamos, el primero en sindicarlo como posible victimario, sino que es un candidato de segundo orden, del cual unas notas escritas por Melville McNaughton, que así se llamaba, un inspector de Scotland Yard, que llegó a ser incluso director de Scotland Yard años después del crimen del Destripador. Él, en un reporte que se llamó Memorándum, que fue de circulación interna, dio su opinión de que Jack el Destripador pudo haber sido tres personas, tres sospechosos, y uno de ellos era Aaron Kominsky, ¿no? Fue una opinión aislada incluso, y algunos investigadores posteriores entienden de que el inspector Melville McNaughton hasta se equivocó de nombre, que confundió a Aaron Kominsky con otro judío que también terminó muerto en un psiquiátrico, y que, a diferencia de Kominsky, que era un individuo bastante pacífico y que era realmente un simple enajenado, pero más bien inofensivo, este otro, que se lo designa como Cohen de apellido, sí era violento y sí tenía más características porque había amenazado a prostitutas, había tenido actos de agresión. O sea que podría ser, simplemente se hubiera hasta equivocado el inspector Melville McNaughton en su información y lo haya
mencionado en forma errónea en esas notas de circulación interna. De ahí nace la nominación inicial de Aaron Kominsky, que fue un peluquero o barbero judío muy joven que sufre una enfermedad probablemente de sífilis degenerativa y que termina en un hospital psiquiátrico, luego que sus parientes, que eran gente comerciante, gente que tenía medios económicos, ya no lo puede digamos, mantener y tener en su propia casa por su comportamiento excéntrico, pero no violento necesariamente. Entonces, este hombre ni siquiera es uno de los sospechosos principales. Pero Russell Edwards, muchos años después, lo toma, digamos, como posible sospechoso, lo nomina inicialmente, y qué casualidad tan increíble de que justo encuentra un bisnieta, una tataranieta, hace presuntamente este análisis de ADN y da positivo. Bueno, repito, la hipótesis de Russell Edwards, del famoso chal, que durante 126 años se lavó, es totalmente poco plausible y da toda la impresión de que solamente está inspirada en fines mediáticos y lucrativos. Por lo tanto, Aaron Kominsky no pasa de ser un sospechoso más, pero no el más importante, si es que se puede otorgar un grado de relevancia en un caso donde no hay pruebas terminantes de ninguna materia. A mi entender particular, habría otros sospechosos más plausibles, más creíbles, fueran o no el asesino, pero no el caso de Aaron Kominsky, precisamente. Muy bien, qué impresionante, ¿no? Qué tema tan profundo, la verdad que uno se entra a profundizar y como que entran a dar un mar allí impresionante, ¿no? Digo, sí, el tema de los sospechosos ya de por sí amerita libros enteros. Es más, sí. Mi libro, el último que estamos mencionando, sí, y fácilmente un 60% del texto está dedicado a sospechosos, donde yo desarrollo las distintas teorías, las expongo lo mejor posible, pero no me inclino por ninguna de ellas. Aunque sí, digamos, en lo personal, considero que hay algunas que son totalmente descabelladas, que son totalmente estrafalarias, y otras que son más racionales. Que sea una teoría sea más racional no quiere decir que tengas la prueba que sea esa, de que sea. O que sea verdadera. Porque, es más, tiendo a pensar de que la prueba es imposible conseguirla, y que todas estas últimas teorías, que son en forma tan mediática, postulan que encontraron la clave, y bueno, basándose muchas veces en el ADN o en la grafología, bueno, generalmente tienen una base muy frágil, ¿verdad? Sí. Pero yo igual hago distinción entre aquellos autores que actúan en forma honesta y que están convencidos de que presentar una teoría, aunque sea errónea, pero sin un fin de lucro, sin un afán de burlarse, digamos, del público, porque en definitiva hay una cierta burla hacia el público, de aquellos, como creo que es, y hay pruebas que es este señor que tú mencionaste, Russell Edwards, el del famoso chal y el análisis mitocondrial, que son, para decirlo con palabras vulgares, unos chantas que aprovechan y lucran con eso, y que su única intención es eso. O sea, yo los distingo entre los honestos y los deshonestos, y por supuesto me inclino respecto a los honestos, de los cuales algunos los he conocido en persona, en Uruguay, en Argentina, y incluso no en persona, pero a veces a través de internet, y incluso en mi blog les doy para adelante, sin necesariamente compartir, porque muchas veces incluso el candidato que nominan, que postulan, es tan extravagante, para el cargo de Jack el Destripador, es tan extravagante que hace inviable, pero elogio y estoy de acuerdo con lo positivo que es que usen métodos científicos, que gasten dinero de su bolsillo, que actúen de buena fe y que crean. Todo el mundo tiene derecho a creer algo, sobre todo si se hace en forma honesta. Lo que en mi libro incluso menciono en forma crítica es aquellos que estimo que actúan en forma deshonesta y con una finalidad solamente mediática y lucrativa. Bien, impresionante, ¿no? Vamos a hacer un pequeño break, ¿no? O sea, en esto. ¿Alguna víctima favorita que te haya llamado la atención más que las otras en particular? Bueno, lo mencionamos momentos atrás. La víctima Mary Jane Kelly es muy distinta a las otras y sin duda es la más misteriosa. Es la que no solo en obras de ficción y en libros al efecto y digamos en el cine ha sido más llamativa por su juventud, por su eventual belleza,
sino que además es la víctima de la cual se sabe menos, se conoce menos, Víctor. Sí. Al punto tal que prácticamente no se sabe nada, o sea, solamente se sabe lo que su pareja de entonces, que era un jornalero llamado Michael Barrett, le contó a la policía, porque al ser su concubino, por lo menos hasta hace pocos días antes de su crimen, el hombre vivía en concubinato en esa habitación de Middlesbrough, donde mencioné, y obviamente es sindicado como un posible culpable. Y el individuo presenta pruebas de que no tuvo nada que ver, y además en las encuestas judiciales y en los interrogatorios a la policía y en algún periódico incluso, cuenta lo que él sabía que a su vez le había transmitido la mujer, lo cual no necesariamente es una información fiable, ¿ah? O sea, porque él fue un compañero ocasional de esta mujer, quizá de los últimos meses de su vida. Entonces, él transmite lo que ella a su vez le cuenta, y ella contó que era originaria de Irlanda, que desde muy joven perdió a su marido, que se llamaba Davis de apellido, que era un joven minero que muere en una mina de carbón que explota, en un accidente que hay, y que precisamente la demora que hubo en pagarle a esta joven viuda, tenía 16 años, Mary Kelly, en ese entonces estaba en Irlanda, estoy hablando, la demora que hay en pagarle el dinero del seguro hace que la mujer se vea obligada a prostituirse, ya en Irlanda, y después, unos pocos años después, viene a, supuestamente, según esta versión, a Inglaterra, pero no al paupérrimo distrito de Whitechapel, sino al West End, una zona más fina, donde incluso trabajaría en casas de prostitución, pero con clientes de otra categoría. Pero pese a lo joven que era y lo bonita que era, ya a partir del último año, los 2 últimos años antes de su cruel muerte, su situación económica cada vez se deprecia más y además empieza a convertirse en una alcohólica y no tiene más remedio que trasladarse al distrito de Whitechapel y ejercer la prostitución de una manera mucho más